Amigos de Viva la Mañana, nosotros continuamos desarrollando este programa que tiene el propósito de orientarles y acompañarles como lo hacemos cada día. Profesor, llega el momento de recibir a nuestro invitado estelar. Sí, él es el doctor Isael Ramírez, un experto en asuntos de la azotea Así humana, es, ¿verdad? Del cerebro, neurocirujano. neurocirujano, y nosotros vamos a hablar cosas muy interesantes y que son desconocidas para el 90% de la población, por no decir el 100%, porque nosotros no sabíamos de esta temática, ¿verdad? Así es, se sabe de una famosa cirugía Sí, donde incluso se estaba tocando violín. sí. Increíble. Señores, se puede... Cuando la ciencia despierta al al cerebro cerebro, para salvar vidas. Entonces, ahora sí le vamos a preguntar a nuestro invitado Isael Ramírez si es posible realmente operar, hacer una operación de tal manera con el paciente pero despierto. yo te pido primero que lo recibamos como lo recibimos Ahí nosotros, viene el aplauso. porque eh, para, para que ese asunto se conecte bien en el cerebro. Isael, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Y claro, a mí me sorprendió mucho que la mayoría de las personas no conocen que eso existe, Wow. a pesar que tiene décadas ya Eh, haciéndose. Y mira, la parte más interesante es, Sí. o la primera pregunta, y creo que ustedes también me la hicieron fuera del aire, es, ¿no duele? Exacto, eso es lo que más preocupa. Eso es lo que me preocupa, el dolor que va a sentir el paciente adentro. No, no hay dolor. El cerebro, por suerte, no duele, no siente ningún tipo de dolor. Y lo bueno de eso es que de manera internacional, yo me formé tanto en Israel como en Australia, Sí. se hace de manera rutinaria. ¿Por sí. qué? Porque uno puede ver en vivo lo que está pasando con el paciente. Entonces, Isael, ¿y en qué casos sí. hay que hacer este tipo? Porque hay que establecer también cuál es la neurocirugía convencional, digamos, la que conocemos siempre, que debe ser por muchos factores, y esta específicamente, ¿en cuáles casos se aplica? Mira, uno siempre ha escuchado que el cerebro controla todo, de que hay lugares del cerebro que controlan tu habla, tu movimiento y funciones vitales. Entonces la parte del habla es vital para el ser humano y el ser Claro. humano se desarrolló luego que vino el habla. ¿Qué pasa? El habla es imposible evaluarla mientras duerme. Tiene que estar completamente despierto. Entonces hay tumores que están cerca de esas áreas. Entonces tú imaginas que te operemos tú durmiendo y cuando tú te levantes no puedas hablar. Eso es imperdonable. Sí. Se te afecta tu calidad de vida por completo. Entonces lo que hacemos es que mientras tú estás despierto, te vamos sacando el tumor y hablamos contigo sobre todo. Hablamos contigo y evaluamos tu habla en vivo. Si vemos que de repente tú en alguna porción de la cirugía tú dejas de hablar, sabemos que por ahí no. Sabemos que por ahí es peligroso. Porque al final la meta es que el paciente se mantenga completamente estable, que mantenga su calidad de vida y que no pierda funciones. Bueno, definitivamente, cuando vemos que esta capacidad del habla nos lleva a pensar que hay un tumor y que debiera ser pasible de ese procedimiento. Mira, hay varios factores. Primero, cuando uno ve la resonancia, uno ve dónde queda el tumor, la localización del tumor, ve si uno está cerca de esa área o no. Luego está el paciente que llega donde ti con problemas del habla, ya de antemano. Él llega que el habla se le pone estropajosa, que se le hace difícil sacar las palabras, que te entiende, pero cuando tú le preguntas qué día es hoy, él te dice verde, amarillo, porque él te entiende, pero lo que sale de su boca no es la palabra correcta. Entonces ya uno sabe que esas áreas están comprometidas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esos pacientes. ¿Cómo se aseguran ustedes de que lo que va a recibir el paciente no le cause alguna ansiedad, algún Claro. trastorno, que lo saque, ¿verdad?, de su estado emocional de tal forma que hasta impida su trabajo porque no hay anestesia? Sí, claro, mira, de por sí, cuando te dicen que tienes un tumor en la cabeza, la primera reacción de los pacientes es que el mundo se le cae arriba, ¿no? Y que están ansiosos, están nerviosos, ya empiezan a llamar al abogado, que vamos a hacer el testamento, qué pasa Claro. Sí, conmigo, creen que es el Como una final. sentencia de muerte. Exacto, y creen que es el final de todo, que no lo es, no lo es. Pero uno siempre evalúa al paciente por medio de psicólogos, o sea, hay un equipo completo alrededor de cada paciente. Por lo menos en mi caso, yo trabajo con un equipo grande de neuropsicólogos, neurofisiólogos, entonces el neuropsicólogo va a evaluar al paciente y nos deja saber de que el paciente está capacitado para soportar eso.
Porque la cirugía es cómoda, no duele, pero el peso emocional, la ansiedad es grande muchas veces. Hay pacientes que toleran, pacientes que no pueden. Isael, tuve el testimonio de una persona que su madre fue operada de un tumor, pero en el momento de la cirugía, quienes parte de los médicos le dijeron todo lo que podía ocurrir de manera negativa con esto, de manera que ella firmó un documento, pero pienso yo que de manera psicológica no estaría el paciente en una buena actitud de recibir ese procedimiento, atemorizándolo con todo lo que puede suceder, que quede mal. ¿Es eso ético? Mira, yo creo que la parte ética es ser sincero con el paciente, tanto lo bueno como lo malo. Y a uno le enseñan, y por lo menos a mí me enseñaron, donde me formé, es que hay que ser brutalmente honesto. Wow. Para lo bueno y para lo malo, porque tú te imaginas que tú te operes o te hagas cualquier tipo de procedimiento, hasta sacarte una uña y que de repente haya una complicación, aunque son menores, son el 1% menos, que de repente tú digas, no, pero yo no sabía, no me dijeron. Hay que ser sincero en todo en la vida. Y en medicina, la falta de comunicación es una de las principales causas de demandas, por ejemplo. Ok, ya tú dejaste establecido que hay libertad de expresión durante el proceso, el procedimiento. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se desarrolla ahí la interacción, o si hay algún tipo de interacción entre el paciente y el médico, el cirujano, si se le ocurre algo, ¿verdad? Preguntar en ese momento. Mira, por lo regular te vamos a preguntar de todo, ahí no se para de hablar. Durante la cirugía siempre hay una neurofisióloga, una neuropsicóloga delante de ti preguntándote sobre tu vida, cosas básicas, cosas que tú puedas responder sin pensar mucho. Que tu familia, tus hijos, trabajo, se te van a enseñar imágenes de qué te parece eso. Por ejemplo, una imagen de un ave, ¿qué es esto? O una imagen de una goma, ¿qué es esto? Imágenes básicas para tu identificar, pero siempre nos mantenemos hablando, y mueve la mano, y mueve la pierna, y háblame de tu familia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes de la mínima cosa. Y no solamente eso, si tu trabajo es, por ejemplo, ustedes trabajan en la parte de la comunicación. Sí. Para ustedes el habla es vital. Sí. Pero yo he tenido pacientes que son, por ejemplo, matemáticos, y para ellos, y te lo dicen antes de la cirugía, y tuve un paciente en Australia que él era matemático, y para él el hablar no era vital. Él lo único que pidió fue, yo necesito poder hacer ecuaciones matemáticas luego de, o si no tuvimos un músico, y él te decía, no me importa hablar, yo lo que quiero es poder tocar mi instrumento, pero para ustedes la parte del habla es vital, y uno puede también ir específicamente a ciertas áreas que te van a permitir luego de la cirugía tú llevar una vida normal. Naturalmente, es un matemático de allá, porque uno de aquí tiene que hablar mucho. Me recuerda a mi profesor que siempre le decíamos Baldol. ¿Cómo podemos evitar? Yo sé que es una pregunta bastante que deja una incógnita porque de donde salen los tumores cerebrales muchas veces no sabemos, pero si enfrentarnos a tóxicos, una mala alimentación, ¿cuáles consejos tú piensas que debemos tener claro para no desarrollar un tumor que tengamos que pensar en una operación? Mira, lamentablemente es una pregunta muy frecuente de los pacientes, porque a mí, que pude haber hecho diferente para evitarlo. Sí. Y yo he visto gente que son atletas, que toda la comida que comen es completamente orgánica, que les sale tumor. He visto pacientes que llevan una vida completamente fuera de control y les sale también. Lamentablemente la mayoría de los casos es por suerte. Wow. O sea, te pusieron en tu camino esto, eso pasó y hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Pero sí, llevar una vida más saludable, comer mejor, evitar los alimentos ultraprocesados, sí te puede ayudar a evitar ciertas complicaciones en tu vida de salud. Isael, me inquieta saber cómo es la biopsia para detectar en el caso del cerebro, porque dependiendo del órgano es como una forma diferente. Me imagino que son imágenes. No, la biopsia uno toma una muestra del tumor, Wow. uno toma una muestra del tumor y uno la manda a analizar. Mira, y anteriormente la gente decía, bueno, tú tienes un tumor tipo 1, 2, 3. Ya ahora está tan avanzada la ciencia que hemos descubierto que todos los tumores se comportan diferentes. Solamente en el cerebro, cuando uno manda una biopsia, uno tiene la posibilidad de más de 140 tipos de tumores. Wow. Y cada uno se comporta diferente. Y aquí me he encontrado que la diferencia de RD con otros países es que los pacientes
llegan buscando un no me operes, un no necesario cirugía. Y yo quisiera tomar este medio para decirle a los pacientes de que si tú tienes un tipo de tumor que se llaman gliomas, que son tumores malignos, una de esas variantes que salen de eso, opérate. El no te va a ayudar. La recomendación es operarse. Es operarse. Y esos tumores se extraen, esa parte de la masa encefálica, lo que conocemos, esa parte se extrae. Mira, depende del tipo de tumor. Hay tumores benignos, por ejemplo, el meningioma, que el tumor nace de fuera, de una membrana que recubre el cerebro y empuja al cerebro. En esa parte uno nunca toca el cerebro, uno saca el tumor, pero el cerebro está íntegro. Hay otros tumores que son malignos, que nacen de dentro del cerebro. Y lamentablemente, uno tiene que sacar parte del cerebro para poder sacar el tumor. Y ahí se pierden funciones naturales. No se pierden porque por eso es el punto de la cirugía despierto, del neuromonitoreo, de elegir por dónde uno va a entrar para proteger esas áreas. Hablemos de tiempo de este tipo de cirugías. Estamos hablando de cirugías de 5 horas, de 6 horas, de 8 horas. ¿De qué estamos hablando cuando usted entra a un quirófano con un caso de estos? Mira, depende. Cuando la cirugía es con el paciente despierto, uno no puede durar mucho tiempo porque el paciente se cansa. Entonces necesitamos que él esté bien activo todo el tiempo. Entonces la cirugía tiene un límite de tiempo de 2 a 3 horas. Entonces hay que moverse rápido. Otro tipo de cirugías, que el paciente está dormido, ya el tiempo ahí es el que sea. A veces uno dura 4 horas, a veces uno dura 8. Yo he durado 16 horas en casos. Hay gente que ha durado 24. Uno entra ahí y uno no sale, uno no sabe cuándo sale muchas veces. ¿Qué tipo de implementos, de mecanismos tenemos nosotros acá para los diferentes tipos de operaciones del cerebro? O sea, estamos al último grito de la moda, un paso atrás, 10 pasos atrás, hay que mandar algunos casos fuera. ¿Cómo estamos? No, mira, aquí no hay que mandar ningún caso fuera. No hay que mandar ningún caso fuera. Aquí tienen todo lo necesario para hacer una medicina, una neurocirugía del primer mundo. Todo. Tenemos los equipos, tenemos el personal, que es lo más importante. Los neurocirujanos de aquí están completamente capacitados para todo tipo de procedimientos. Aquí lo que falta es concientización de las personas. Quiere decir que hay una resistencia a que pacientes que están padeciendo este tipo de problemas de salud de su cráneo, de su cerebro, la familia tiene una resistencia a que se operen. 100%. Y lo que muchos no saben, y como neurocirujano oncólogo, yo estoy intentando llevar esa voz, de enseñarles a las personas esto. No saben de que tomar la decisión incorrecta, no operarte en el momento que debe de ser, o no darte el tratamiento como radioterapia, radiocirugía, luego de que va, te afecta tu calidad de vida y te afecta tu expectativa de vida. Solamente por tú no operarte un tumor maligno, que tienes que operártelo ahora, puede ser que tu expectativa de vida iba a ser 10, 14 años y de repente te baja a 5, sin tú saberlo. Pero claro, entiendo que hay un trauma de tú decir que sí a una cirugía del cerebro, pero hay que tener pendiente de que vas a vivir menos. ¿Cuál es el proceso de recuperación, el postoperatorio? Porque supongo que hay casos que también afectan la memoria, podrían afectarla. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones conforme al caso específico? O si necesita siempre terapia luego de la operación. Mira, depende del tipo de tumor. Si hay un porcentaje grande de pacientes que van a necesitar terapia, está también la parte de que hay cosas que pasan en los primeros 3 meses que son transitorias. Por ejemplo, tú puedes tener problemas de memoria por los primeros 3 meses y luego de ahí tú vuelves a tu vida normal. Tú puedes tener problemas del habla por un mes, 2 meses, pero todo eso vuelve. Si hay un periodo de recuperación, pero no una cosa tan traumática como la gente cree. No es que te van a operar el cerebro y tú vas a durar 10 años completamente vegetal o para recuperarte, no, al contrario. Me gustaría saber si los pacientes pueden contar con este tipo de cirugías que lo cubran los seguros dominicanos. ¿Dónde está tu consultorio? ¿Cómo conectamos contigo, Isael? Muy sencillo, me pueden buscar en las redes, doctor Isael Ramírez. Tengo un teléfono único, 849-585-6828. Y claro, miren, la parte económica, sí entiendo que es importante, lógicamente. Claro, no podemos obviarla, pero si el paciente no tiene los recursos, siempre podemos ir al público y se opera gratis. ¿Y dónde están tus servicios? ¿Dónde se localizan? Yo estoy en la Clínica Abreu y estoy también en Piantini, en un lugar que se llama Medwork Global.
Quiere decir que alguien que su problema sea económico no estaría condenado a la muerte No, para nada. si contacta a través de tus vías. Qué buena noticia, es muy esperanzador la noticia de hoy. Claro, porque tenemos entendido que de hecho, las personas que le hablan de operación abierta, antes era el corazón, pero se ha como normalizado mucho, pero el cerebro, ya la gente lo ve también en función del costo. Sí, claro, y se entiende, Sí. se entiende, pero hay opciones, hay opciones. Si no tiene el capital, tenemos el hospital público, tenemos todos los equipos. Una preguntita que se quedó en el tintero, que es muy importante. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuáles son esos síntomas de que necesitamos que nos vayan por ahí? Comienza la paranoia. Por el cerebro. Comienza la paranoia. Vamos a ver cuántos de estos síntomas tú tienes, que preguntaste. Ay, Dios mío. No lo hagas, doctor. Dolores de cabeza continuos, Okay. vómitos a repetición, problemas de la memoria, problemas del habla, convulsiones, que cuando la gente tiembla por lo regular, debilidad de un lado del cuerpo, Okay. problemas de la visión. Todos estos son signos de alarma de que te toca ir a revisarte, por ejemplo. Todos. Por lo menos a revisarlo. Por lo menos a revisarnos. No quiere decir que tengas un tumor cerebral, pero no hacerle caso a estos síntomas puede resultar catastrófico. Isael Ramírez ha estado con nosotros, neurocirujano, señores, y es experto en un tipo de operación que nos tiene a nosotros muy impactado, que es la intervención del cráneo cerebral con usted despierto. Despierto, tú viendo todo. Bueno, te agradecemos bastante que Gracias nos a escoja ustedes. como medio, que seamos tus amigos y ya te hemos visto en parte de la plataforma y la invitación queda abierta para una nueva entrevista. Señores, nosotros vamos a continuar con más, profesor, aquí en Viva La mañana. por EduMás Televisión.